¿Qué tal, amigos y hermanos? Bienvenidos sean a Oraciones Finales, y en esta oportunidad para compartir con ustedes las diferencias que existen entre la gran tribulación y la ira de Dios. Hay mucha confusión al respecto, y aquí vamos a poner las diferencias bíblicas entre los dos temas para que se puedan comprender un poco mejor, para que no se confundan. ¿Entendido? Bueno, dicho esto, comenzamos. Existe cierta confusión acerca de estos términos. Algunos enseñan, por ejemplo, que en 1 de Tesalonicenses 5:9 dice que Dios no nos puso para ira. Entonces los creyentes no entrarán a la tribulación, pero la ira de Dios y la tribulación obviamente no son lo mismo, como decíamos al principio. La tribulación es el acto por medio del cual el anticristo, que es la encarnación de Satanás y del diablo, perseguirá a los hijos de Dios, a los siervos de Dios que creen y le adoran al Padre, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. Y mire, encontramos una referencia bíblica en Apocalipsis 7:14, donde dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Y se trata de la gran multitud de todas las naciones y tribus y pueblos e idiomas, como dice también Apocalipsis 7:9, quienes fueron perseguidos por las fuerzas anticristianas. Mire, en Apocalipsis 1:9 también dice que Juan habla de sí mismo, ya que se encuentra dentro de la tribulación porque fue desterrado a la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio del Señor Jesucristo. Algunas referencias históricas son: entonces los entregarán a tribulación y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Está hablando Jesucristo en Mateo 24:9. Y también menciona: y cuando sucede la tribulación o persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Está hablando de la parábola del sembrador en Marcos 4:17. Y también, como dice el Evangelio en el libro de los Hechos 14:22, dice que a través de muchas tribulaciones tenemos que entrar al reino de Dios. Entonces, una persecución o un sufrimiento infligido a los seguidores de Jesús por parte de las fuerzas anticristianas es la tribulación. No existe ninguna promesa de que los cristianos se librarán de eso. Al contrario, el Señor nos instruye a prepararnos para ello. Entonces, eso se aplica aún más a la gran tribulación. La gran multitud de todas las naciones que es salva por el Señor pasará por la gran tribulación y después llegará ante el trono de Dios. La tribulación no es entonces ninguna expresión de la ira de Dios. Al contrario, es una expresión de la ira de Satanás, como lo dice Apocalipsis 12:12, y de las fuerzas del anticristo contra Dios y contra sus siervos. Un aspecto adicional es que Dios usa la tribulación también para juzgar y purificar a su iglesia. Pedro escribe en el contexto de las persecuciones contra los cristianos. Fíjate cómo dice en su capítulo 4 de la primera de Pedro, en el verso 17: porque nadie de ustedes sufra como asesino o como ladrón o malhechor o entremetiéndose en asuntos ajenos, pero si sufre como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios en esta parte, porque es el tiempo que comienza el juicio con la casa de Dios. Esto sugiere que la iglesia no es completamente inocente de que viene la persecución. Aparentemente había personas también en aquel tiempo que se unieron a la iglesia, pero cometieron delitos y tuvieron que ser sentenciados por ello. Eso deshonra el nombre de Dios ante el mundo y clama por su intervención. Cuando la iglesia pierde su integridad y pureza, Dios puede permitir una persecución a manera de juicio. Bueno, lo vimos ahora en nuestros tiempos con estas plagas del COVID
y demás, ¿verdad? Ahora, por un lado, la tribulación es una prueba para los seguidores fieles de Dios y la perseverancia de ellos es una señal ante el mundo de que Dios existe y es fiel. Pero por el otro lado, la tribulación es también un juicio de Dios sobre una iglesia tibia y alejada de Él. Mire, vamos a mencionar algunos versículos que mencionan y nos dan la idea de la tribulación. Mire, en el Nuevo Testamento estamos viendo a Mateo 24:21 que dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24:13 también nos dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿De qué está hablando? De la persecución que están siendo perseguidos en ese texto. Mire, también Tesalonicenses en su segunda carta y su segundo capítulo, versos 3 y 4, nos dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Está hablando del anticristo que se presentará en el trono del templo en Jerusalén y se hará adorar como Dios. Esa será la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y hablando del profeta Daniel, en su capítulo 9, verso 27, nos comenta: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí la semana o semana profética equivale a una semana de 7 años. En lugar de 7 días, 7 años. Mire, Apocalipsis también nos menciona lo siguiente: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 13:17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En el 13:18 de Apocalipsis nos dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. En Apocalipsis 17:6 nos dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Estos son los textos en el Nuevo Testamento y algunos otros en el Antiguo Testamento que mencionan o se refieren a la gran tribulación. Ahora hablemos al respecto de la ira de Dios, que es el otro tema. No confundir, ojo, no confundir. La ira de Dios es el juicio de Dios contra el diablo y las fuerzas anticristianas. Este juicio sucede en 2 etapas. Primero, el libro de Apocalipsis habla de los juicios terrenales contra la bestia y su reino, y contra Babilonia. Estos juicios se llaman las 7 copas de la ira de Dios. En Apocalipsis 16, se derraman sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron a su imagen, sobre el trono de la bestia y sobre la gran Babilonia. Segundo, el juicio final que decide acerca del destino eterno de cada persona. En algunos pasajes la ira de Dios parece referirse al destino eterno de quienes le rechazaron, como menciona Romanos 2:5 y 5:9 y Primera de Tesalonicenses 1:10 y 5:9. Estos pasajes se encuentran en el contexto de la salvación que es por Jesús el Cristo. Esto se refiere normalmente a la salvación eterna. Entonces es de asumir que la palabra ira de Dios en este contexto se refiere a la perdición eterna. Obviamente los verdaderos seguidores de Jesús no tendrán que sufrir esta ira de Dios, porque son reconciliados con Dios por la sangre
derramada de Jesucristo. Por eso tienen la promesa de estar con Él por la eternidad. Y también serán menos afectados por sus juicios en la tierra. Pero la ira de Dios, no debe de confundirse con lo que el Nuevo Testamento llama tribulación, como lo hemos mencionado al principio. Pues miren, mis hermanos, esperamos que estos mensajes y pequeños o mini estudios sean de edificación para todos los que nos oyen, todos los que nos están dando su atención, y que sean de edificación a sus vidas. Y nos veremos en otra emisión más de oraciones finales. Hasta la próxima.